El día que firmé para cerrar la compra de la casa de mis sueños, mi suegra apareció con los mudanceros y anunció: «Esta es mi casa ahora porque te casaste con mi hijo». Pensé que estaba bromeando hasta que empezó a tirar mi ropa al jardín. Fue entonces cuando mi agente inmobiliario me dio un documento que la hizo gritar. Nunca imaginé que hace un año estaría frente a mi nueva casa, viendo cómo mi propia ropa era lanzada al césped por mi suegra. Había trabajado mucho, ahorrado cada dólar extra y soñado con esta casa perfecta, una casa tranquila en un pequeño pueblo cerca de Austin, Texas, con un porche envolvente, grandes árboles de roble y un enorme jardín. Cuando mi esposo, Mark, y yo nos casamos hace 3 años, dejé claro que esta casa era mi sueño. Aunque Mark dijo que me apoyaba, no ayudó mucho con el pago inicial, así que cuando finalmente la compré, solo mi nombre aparecía en la escritura. El día del cierre debía ser el más feliz de mi vida. Recibí las llaves, abrí una botella de champán e imaginé cómo decoraría cada habitación, pero solo 2 horas después, llegó un camión de mudanza que nunca había pedido. Al principio, pensé que era un error, luego vi a mi suegra, Denise, una persona que nunca me ha gustado. Salió con los mudanceros detrás de ella y sonrió con desdén. «Esta es ahora mi casa», declaró. Antes de que pudiera entender, les ordenó a los mudanceros: «Pongan todo en el dormitorio principal. Quiero la habitación de invitados para mi oficina». Pregunté, sorprendida: «Denise, ¿qué está pasando?». Ella respondió con tono condescendiente: «Desde que te casaste con mi hijo, lo que es de él es mío». Al principio me reí, pensando que estaba bromeando. «Denise, esta no es la casa de Mark. Es mía», insistí. Ella puso los ojos en blanco y dijo: «Así no funciona el matrimonio. Cuando te casas con alguien, los bienes se comparten, y como Mark es mi hijo, tengo derecho a vivir aquí». Me quedé completamente sorprendida mientras los mudanceros comenzaban a tirar mi ropa al jardín. Me preguntaba: ¿dónde está mi esposo? En ese momento, llegó Mark. Esperaba que detuviera esta locura. Corrí hacia él, con las llaves aún en la mano, y supliqué: «Mark, por favor dile a tu mamá que esta no es su casa». En lugar de eso, dijo: «Ella es mi mamá, lo que es mío, es suyo». Le recordé: «Tú no pagaste por esta casa, tu nombre no está en la escritura», pero aún así, se puso de su lado. Entonces, mi agente inmobiliario intervino y me entregó una carpeta. «Tal vez esto aclare las cosas», dijo. La abrí y encontré un documento que decía que solo mi nombre estaba en la escritura. Decía que yo sola decidía quién podía vivir en la casa, y que nadie más, ni siquiera los suegros, tenía derecho legal a estar allí sin mi permiso. Le dije a Denise: «Esta casa es mía, según este documento. Solo yo puedo decidir quién vive aquí». Su rostro cambió por un momento, pero argumentó que Mark debería tener algo que decir porque es su hijo. Mi agente inmobiliario respondió: «Como su nombre no está en la escritura, no tiene ningún derecho legal, y como tu nombre tampoco está, tú no tienes derecho a esta propiedad». Enfurecida, Denise arrebató el documento, lo hojeó y gritó: «Esto es una tontería. ¿Cómo puedes hacerme esto?». Crucé los brazos y le dije: «Yo trabajé duro por esta casa mientras tú no hiciste nada». Ella intentó abalanzarse hacia mí, pero mi agente se interpuso entre nosotras y advirtió: «Esta es propiedad privada. Lárguense ahora o llamaré a la policía». Denise respiró dramáticamente. Finalmente, Mark dijo: «Mamá, entremos a hablar». Yo grité: «Ella no vive aquí, y tú tampoco. Si permites que me trate así». Entonces Denise se derrumbó, llorando y acusándome de traición. Le dije a Mark: «Dile la verdad, que tú no pagaste por esta casa y no tienes ningún derecho legal sobre ella. Esta es mi casa, no la tuya». Él dudó, y vi que no estaba de mi lado. Entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, Denise sacó una carpeta de su bolso y dijo: «¿Crees que has ganado? Aquí tienes una sorpresa». La abrí y encontré un contrato de matrimonio. Dentro había una cláusula que decía que si alguna vez nos separábamos, Mark recibiría la mitad de todos nuestros bienes, incluida la casa que yo pagué completamente. Denise sonrió y dijo: «Parece que no eres tan inteligente como pensabas». Le pregunté a Mark: «¿Sabías de esto?». Su rostro se puso pálido y no dijo nada. Denise se rió y agregó: «Ahora, sé una buena esposa y empieza a mover mis cosas dentro». Fue entonces cuando me di cuenta de que mi matrimonio había terminado. Quería borrarle esa expresión de la cara tan intensamente. Así que respiré hondo y me obligué a hablar. «Mark», dije, con la voz serena a pesar de mi enojo, «explícamelo ahora mismo». Él tragó saliva y apartó la mirada. «Mira, es solo un plan B, ¿sabes? Por si acaso». «¿No es gran cosa?». Le recriminé con una mirada que decía que ya no lo reconocía.
Denise suspiró de forma dramática. Oh, deja de ser tan dramática. Es solo protección legal. Mark es tu esposo. Necesita una red de seguridad. Honestamente, no entiendo por qué te molestas, añadió con falsa preocupación, a menos que ya planearas dejarlo. Mi puño se apretó. Eres increíble, dije entre dientes. Trabajé tan duro por esta casa, pagué todo. ¿Y crees que puedes simplemente intervenir y quedarte con la mitad? Finalmente, Mark me miró a los ojos. No es así, eres mi esposa, dijo, compartimos todo. Solté una risa amarga. No compartimos nada, Mark, nada. No cuando estás secretamente aliándote con tu madre para engañarme. La evidencia en papel lo dice todo. En ese preciso instante, mi agente inmobiliario, mi heroína absoluta, se aclaró la garganta. Odio interrumpir, dijo firmemente, pero necesito señalar algo. Todas las miradas se posaron en ella mientras sacaba otro montón de documentos de su bolso. Denise puso los ojos en blanco. ¿Y ahora qué? Mi agente ignoró su comentario y me entregó los papeles. Este es el contrato final de compra de la casa. Fíjate que la propiedad se adquirió únicamente a tu nombre, antes de usar cualquier dinero marital. Leí las páginas, mi corazón latiendo aceleradamente. Luego, ella pasó a otra sección y señaló, aquí se indica claramente que esta propiedad es tu bien separado en caso de divorcio. Denise, quien acababa de recibir el contrato, sonrió de manera dulce. Es inútil. Hubo un silencio absoluto. De repente, Denise gritó a todo pulmón. Juro que hasta los pájaros se volaron. Arrebataron el documento de mis manos y ella lo leyó, su rostro tornándose de un profundo tono púrpura. Esto es falso, chilló, no puede ser legal. Mi agente dice que es completamente vinculante, respondí. Tu pequeño contrato no significa nada aquí. Denise parecía a punto de explotar. Mark, gritó, aunque él simplemente se quedó quieto. Me volví hacia él, con las manos temblorosas. Entonces, ¿qué sigue? ¿Estuviste involucrado desde el principio o mamá te arrastró a su plan de locos? Se pasó la mano por la cara. Yo, no pensé que llegaría a esto. Ay, por el amor de Dios, Mark. Arrojé el contrato al suelo y me giré hacia la casa. Si crees que voy a permitir que ambos me pisoteen, te equivocas. Pero justo cuando llegué a la puerta principal, Denise hizo su próximo movimiento. Escuché un clic fuerte, un pitido y luego otro clic en la cerradura de la puerta. Me giré y vi a Denise alejándose de la puerta, sosteniendo su teléfono y sonriendo con suficiencia. Uy, dijo, guardando su teléfono en el bolso, parece que las cerraduras inteligentes ya están registradas a mi cuenta. Parpadeé, sin entender lo que quería decir. Denise sonrió con superioridad. De verdad, debiste haber cambiado el código de administrador predeterminado, cariño. Estuve investigando mientras Mark configuraba el sistema de casa inteligente la semana pasada, y ahora yo controlo quién entra y sale. Ella me había dejado fuera de mi propia casa, la casa de mis sueños, en la que pagué cada centavo. Mi sangre se heló. Cuando me llené de ira, Denise gritó a los mudanceros. ¿Qué están haciendo? Empiecen a meter mis cosas adentro. Fue entonces cuando perdí el control. Corrí hacia ella, con pura furia recorriéndome, pero antes de que pudiera arrebatarle el teléfono, Mark se interpuso frente a mí. Cariño, cálmate, dijo, levantando las manos como si yo estuviera fuera de control. Lo empujé con fuerza. ¿En serio? Ella acaba de dejarme fuera de mi propia casa. Está tratando de mandarme un mensaje. Él murmuró, solo, vamos a. Pero no lo dejé terminar. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. La primera vez de Denise en Esposas, me paré en mi propio jardín, con el corazón acelerado, mientras le explicaba todo al operador, el intento falso de apoderarse de mi casa, el cambio ilegal de las cerraduras inteligentes y el hecho de que había tirado mis cosas al césped. Cuando colgué, Denise se echó a reír burlonamente. Por favor, ¿de verdad crees que la policía hará algo? Esto es un asunto familiar. Sonreí fríamente. Oh, creo que les interesará mucho saber cómo acabas de violar la ley al entrar a mi propiedad sin permiso y tratar de robar mis cosas. Eso borró la sonrisa de su rostro, y efectivamente, cuando la policía llegó 15 minutos después, Denise comenzó a entrar en pánico, gritó, lloró y afirmó que la casa era suya. Incluso señaló a Mark y dijo, diles que esta también es mi casa. Mark se quedó en silencio, no la defendió ni a mí, simplemente se quedó ahí, como un tonto. Luego, un oficial, un hombre mayor de aspecto rudo, que seguramente había lidiado con muchas personas difíciles, se adelantó y dijo, señora, ¿tiene alguna prueba de que su nombre está en la escritura? Hubo silencio.
Bueno, no, pero entonces voy a necesitar que se retire de la propiedad. El rostro de Denise se volvió incontrolable. Se giró hacia Mark, agarrándole la camisa. Haz algo, Mark. Él solo negó con la cabeza. Cuando finalmente los policías pusieron a Denise en esposas por allanamiento y manipulación de la propiedad, no sentí ni un ápice de compasión por ella. Pero la verdadera pesadilla aún no había terminado. Justo cuando un oficial la llevaba hacia la patrulla, Mark se volvió hacia mí y dijo algo que me heló la sangre. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. El momento en que todo se desmoronó, las palabras de Mark me golpearon como un camión. Me quedé allí, con el corazón palpitando, viendo cómo los policías metían a su madre en la patrulla. La calle estaba silenciosa, salvo por las protestas airadas de Denise y las voces bajas de los mudanceros, quienes habían dejado de descargar cajas. Se sentía como si estuviéramos en un reality show horrible. El rostro de Mark estaba vacío, ni enfadado ni arrepentido, simplemente inerte. Eso me asustó más que cualquier cosa. Enderecé los hombros y forcé mi voz a mantenerse firme. Disculpa, Mark, dije, acercándome. No tenías por qué hacer esto. Él hizo una mueca. La dejé quedarse. ¿Se supone que debía dejar que tu madre se robara mi casa? No necesitabas llamar a la policía. Entrecerré los ojos. Ella me dejó fuera de mi propia casa. Mark, eso es un delito. Si te importara siquiera un poco, te disculparías en lugar de hacerme parecer la mala. Su mandíbula se tensó. Ella es mi madre y yo era tu esposo. Eso le hizo estremecerse, solo por un instante. Di otro paso más cerca, mi voz baja y amenazante. Dime algo, Mark, ¿cuánto tiempo llevó este plan? ¿Cuánto tiempo tú y Denise estuvieron conspirando a mis espaldas? Él vaciló por un segundo, y ya conocía la verdad antes de que pudiera hablar. Nunca se trató solo de que Denise se mudara. Siempre fue un montaje. Él no era un espectador inocente, era parte del plan desde el inicio, el contrato, la reunión secreta con el abogado, y la manera en que actuaba como si la casa fuera suya. Mark, hijo de, susurré, no fue así, mierda. Él se pasó la mano por la cara. Mira, cariño, no, cariño. Di otro paso adelante, y por primera vez lo vi asustado. Abrió la boca, luego la cerró, y entonces, en voz baja, casi como si nunca hubiera planeado decirlo, las palabras salieron, y algo dentro de mí se rompió. La humillación pública. Solté una risa alta y amarga, una risa que hizo sentir incómodos a los mudanceros y que hizo que mi agente inmobiliario nos mirara con atención, esperando la siguiente explosión. Mark, grité para que todos oyeran. Dime algo, ¿te casaste conmigo sabiendo que planeabas todo esto? Sonreíste. Dijiste que me amabas y me permitiste comprar esta casa mientras planeabas quedarte con la mitad junto con tu mamá. Su rostro se torció. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Grité, explícamelo, porque desde donde estoy, tú y tu loca madre solo me vieron como una cuenta bancaria andante. Él intentó hablar, pero yo no había terminado. Me dirigí a los mudanceros, que ahora observaban el drama con atención. Oigan, chicos, dijo uno de ellos vacilante, ¿quieren saber cuánto dinero puso este hombre en esta casa? Señalé a Mark, quien ahora se sonrojaba. Los mudanceros se miraron entre sí. Claro. Levanté la mano. Ni un solo centavo, y sin embargo, tú y tu mamá pensaron que podían simplemente mudarse y apoderarse. Me giré nuevamente hacia Mark, con la voz llena de ira. Dime, Mark, ¿cómo planeabas hacer esto? ¿Ibas a divorciarte en cuanto tu nombre estuviera en la escritura? ¿Mudar a Denise y echarme? Él no respondió, porque ambos sabíamos que ese era el plan, y ahora, todos lo sabían. El adiós final. Algo cambió en el rostro de Mark. Por primera vez, parecía avergonzado, pero a mí ya no me importaba, él había elegido su bando. Respiré hondo y retrocedí. Se acabó, Mark, ambos. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? ¿Se acabó? Mi voz se mantuvo firme. Final, tú y tu madre están fuera de mi casa y de mi vida, y si intentan pelear conmigo, me aseguraré de que Denise tenga antecedentes penales. Mark entró en pánico. Vamos, Denise, mejor hablemos de esto. No, exclamé, volviéndome hacia los oficiales. Por favor, escolten a mi futuro ex esposo fuera de mi propiedad. El rostro de Mark se torció de horror. ¿Te divorcias por esto? Volví a reír, esta vez de manera más suave y vacía. Destruiste este matrimonio mucho antes de hoy. Los oficiales no necesitaron más instrucciones. Mientras llevaban a Denise esposada en la parte trasera de la patrulla y a Mark se alejaba, no sentí nada por ellos, simplemente observé. Cuando la patrulla se alejó con ambos,
exhalé profundamente. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí ni cuando mi agente finalmente me ayudó a entrar, lejos de las miradas de los vecinos. Solo recuerdo haberme sentado en mi sala vacía, mi sala, sintiéndome completamente agotada. Perdí mi matrimonio, pero conservé mi hogar. Mientras el silencio de la casa se instalaba, comprendí algo: durante años estuve cargando con Mark, financiera, emocional y mentalmente, y ahora, por fin, era libre. Me serví una copa de champán, la misma botella que abrí esa mañana antes de que todo saliera mal, y la levanté en honor a la habitación vacía, a la casa de mis sueños. Susurré, por mi casa de ensueño, y di un sorbo. Sabía a paz. Mirando atrás, debí haber visto las señales de alerta. Debí haber notado cómo Mark nunca se defendía de su madre y la dejaba controlar todo, pero no lo hice, y ese fue mi error. Ahora sé una cosa: nunca más dejaré que nadie se aproveche de mí, ni un hombre, ni su madre, ni nadie. Me gané esta vida, y la voy a conservar. Fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.